Muy buenos días para todos. Agradecerle a cada uno de ustedes por el espacio. Les compartiré el link por el chat para la asistencia. Agradezco para que nos puedan ir ayudando y daremos inicio. Bueno, en nuestro mes de economía circular, agradecemos a cada uno de ustedes. Arrancamos con nuestro segundo webinar del mes, enfocado en la norma técnica 6632 al servicio de la economía circular. Para el día de hoy tendremos una agenda, primero que todo, quiénes somos nosotros responsablemente. Segundo, unos puntos claves para la implementación de la norma técnica 6632 en tu empresa. Evaluación y trazabilidad de proveedores. Auditoría de tercera parte por ente certificador LENER. Y como quinto tendremos una sección de preguntas y respuestas. Dentro de esta sesión agradecemos si mediante el webinar tienen alguna inquietud. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Si de pronto por tiempos estamos cortos, de todas formas se dará respuesta vía correo electrónico. ¿Quiénes somos nosotros responsablemente? Somos una firma asesora especializada en sostenibilidad en economía circular y cumplimiento normativo para empresas que fabrican y utilizan envases y empaques. Apoyamos el cumplimiento de la normativa vigente para el sector, la optimización de la carga tributaria y el desarrollo de proyectos de certificación e innovación sostenible que fortalezcan la competitividad empresarial e industrial. Contamos con 10 años apoyando a la industria en el desarrollo sostenible. Responsablemente es una empresa con propósito, somos una empresa de beneficio e interés colectivo. Dentro de nuestros objetivos de desarrollo sostenible contamos con 5, el numeral 8, numeral 9, numeral 13, numeral 17 y el numeral 12, producción y consumos responsables. Dentro de nuestros servicios contamos con 4 ejes de trabajo, nuestros ejes de cumplimiento, de auditoría, de innovación y de liderazgo. Por nuestra parte de cumplimiento en esas asesorías de certificaciones, apoyamos a las empresas a implementar los requisitos para que esté lista frente a una auditoría de certificación o de cumplimiento normativo. Dentro de estas asesorías contamos con la certificación NTC 6657, enfocada a la neutralidad en materiales, certificación en trazabilidad y contenido de plásticos, como es la norma técnica 6632, regulaciones ambientales y tributarias entre la resolución 1407, la ley 2232 y la ley 2277. Dentro de nuestras también contamos con autodeclaraciones ambientales y sellos de sostenibilidad. Por nuestra parte de auditoría interna, evaluamos y verificamos el desempeño de la empresa y de tus proveedores para garantizar transparencia y de mejora continua. Contamos con 4 auditorías, auditoría de la ASG, abarcando 3 ejes, ambiental, social y de gobernanza. Auditoría tributaria, aplicación al impuesto del plástico de un solo uso. Auditoría a proveedores de plásticos reciclados, que hace parte de la norma técnica 6632. Y auditoría interna para preparación, para cualquier certificación, como también la norma técnica 6632. Por nuestra parte de innovación, contamos con nuestro laboratorio Mentelab, Innovación Responsable. Convertimos tus desafíos empresariales en oportunidades de innovación y de desarrollo sostenible. Aquí contamos con proyectos de ecodiseño, análisis de ciclo de vida, inclusión de materiales plásticos recuperados en nuevos productos y contamos con talleres en Mentelab dentro de nuestro laboratorio de innovación. Y por nuestra parte de liderazgo, nuestra formación empresarial, contamos con talleres de huella de carbono y huella hídrica, formación en ecodiseño y empaques, capacitación en materiales y procesos de transformación en plásticos, estrategias de compras verdes y programas en economía circular y de sostenibilidad. En Responsablemente no solo cuentas con un asesor, cuentas con un equipo multidisciplinario comprometido en brindar acompañamiento integral y de soluciones efectivas. Nuestro equipo nos acompaña nuestra directora de proyectos, Ana Cristina Balbuena,
Quien les habla, mucho gusto, Susana Suárez, asesora técnica, ingeniera industrial, especialista en auditoría interna y de sistema de gestión. Nuestra asesora fiscal, Ángela Viviana Balbuena, contadora pública, especialista en tributación y con máster en tributación internacional. Nuestro asesor jurídico, Carlos Andrés Gómez, abogado especialista en Derecho Ambiental. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Ana Cristina Balbuena, nuestra directora de proyectos, ingeniera en plásticos con máster en responsabilidad social empresarial y de liderazgo. Cuenta con una dirección de proyectos, formación en economía circular y de sostenibilidad industrial, análisis de ciclo de vida, materiales en polímeros y nanocompuestos. Cuenta con experiencia en 18 años en el sector de empaques rígidos y flexibles. Es cofundadora de Anicor y promotora de Responsablemente. Le cedo el paso a la ingeniera Ana Cristina, quien será la persona que lidera nuestro webinar enfocado a la 6632. Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto compartir estos espacios con cada uno de ustedes, con las empresas que representan. Estos espacios son súper importantes para poder contextualizar toda esta parte normativa, conocer, profundizar en muchos conocimientos acerca de esto y realmente esperamos que sea de gran provecho esta información que les hemos suministrado a través de nuestros webinars. Y para mí siempre es un honor poder compartir esta información con cada uno de ustedes. En cuanto a la norma NT 6632, me gustaría hablar primero del contexto y del propósito de esta norma, empezando por un contexto normativo. Nosotros ya tenemos en nuestro sector de envases y empaques un sistema normativo que nos está rigiendo, que nos está empujando a hacer ciertos cambios a nivel empresarial, incluso a nosotros como empresa y también como usuarios. El día de hoy, en esta parte de la 6632, tenemos la ley 2232 como nuestro contexto normativo, que esta ley surgió en el año 2022 y la conocemos comúnmente como la prohibición de plásticos de un solo uso, donde nos establecieron un listado de productos que debían cambiar su forma de ser producidas. Hemos pensado que de pronto al decir prohibición no lo íbamos a volver a ver, pero en la realidad, más que no volver a ver estos productos, es que hiciéramos un cambio en la forma en que producimos estos productos. También tenemos la ley 2277, que es el impuesto a los plásticos de un solo uso. Este también nos toca en nuestro contexto normativo de la NT 6632, porque si bien son dos normativas distintas e independientes, hizo un enlace chiquito a la ley 2232 diciendo que las exclusiones de la prohibición de estos plásticos de un solo uso descritas en la ley 2232 son las mismas exclusiones que iban a aplicar al impuesto del plástico de un solo uso. Por esta razón, hay una relación entre estas dos normas. Y finalmente la resolución 803, que nació el año pasado y que con ella nos dieron algunas disposiciones y directrices de cómo cumplir con la ley 2232 y a su vez cómo podemos asumir esas exclusiones del impuesto. Para hacer un recorderis chiquito, estos son los 6 productos plásticos que se prohibieron tal cual como nosotros los conocíamos en el año 2024. Surgió pues que las bolsas de punto de pago, las bolsas para envolver periódicos, revistas, los rollos de bolsas vacías que se ponen al lado, los Fruber especialmente, los pitillos, los soportes para plástico, los soportes para copitos, fueron estos productos los que se prohibieron su comercialización tal cual como los conocíamos en el año 2024, y para el año 2030 está la prohibición
de los productos como envases y empaques para contener líquidos no preenvasados, confetis, manteles y serpentinas en plástico, láminas para servir, estos mangos para el hilo dental, envases y empaques para frutas y verduras, el sticker o el adhesivo que se pone en algunas frutas y verduras, plásticos de un solo uso como lo que conocemos todos como desechables o productos plásticos descartables, son los que vienen en un proceso de reducción para el año 2030 y que pues tienen unas exclusiones específicas. Estas exclusiones que nos da la ley 2232 son 10, sin embargo, la que nos atañe hoy es la correspondiente a los productos fabricados con 100% materia prima plástica reciclada, que proviene de material postconsumo nacional, certificada por organismos acreditados para tal fin por parte del gobierno nacional. Esta parte es la que nos atañe hoy y es el punto específico por el que vamos a hablar de la NT 6632 en nuestra parte normativa. Este punto ha sido el que ha desencadenado que esta norma, que es independiente, la 6632, nació en el año 2022, pero nunca se tenía como ese presupuesto de que iba a estar ligada a la parte normativa de cumplimiento del sector de envases y empaques. Sin embargo, es la que con la resolución 803 la establece como el mecanismo de poder certificar el contenido de material reciclado. Entonces, ya no solamente podemos decir, no, si es que mi bolsa, mi empaque está realizada con 100% materia prima plástica reciclada, sino que teníamos que ya certificarlo y en la 803 nos decían cómo debíamos hacer esta certificación. Y esta certificación se hizo bajo el lineamiento de la 6632 para que se realizara por una tercera parte y nos indicara este contenido de material reciclado, nos diera veracidad de que sí existía este material incluido en el producto. Ahora bien, esta misma norma, la resolución 803, nos dio también unas metas de inclusión de material reciclado dentro de algunos productos específicos de los plásticos. Entre ellos tenemos las botellas de PET para agua, donde ya nos estableció una meta en la que teníamos que este año, en el año 2025, incluir mínimo un 50% de materia prima reciclada postconsumo nacional o postindustrial. Acá es importante tener en cuenta que en la norma nos dice que es un postconsumo nacional o postindustrial, pero que siempre prevalezca en un mayor porcentaje el postconsumo nacional. O sea, podemos cumplir con este 50% siempre y cuando juntando materia prima postconsumo nacional como postindustrial, siempre y cuando el postconsumo nacional prevalezca en el porcentaje de la mezcla. Para el año 2026 tenemos un porcentaje aún mayor de cumplimiento, que es ya una inclusión de un 55% y así va aumentando año tras año. Para las botellas que no están destinadas al agua, sino a otras bebidas, tenemos una meta de inclusión de materia prima reciclada de un 20% y para el año 2026 un 22%. Finalmente, también tenemos otro producto plástico en el que nos establecieron esta meta de inclusión de materia prima reciclada, que son para los productos del sector construcción. Y de este sector construcción no son todos los plásticos que utilicemos, sino son específicamente para los que son protección de vidrios, protección de puertas, protección de baldosas y accesorios de baño. Para estos productos de protección se establece una meta de un 80% de materia prima reciclada y se estima que para el 2022 aumente un 82%. Entonces, debido a este contexto normativo, tanto de la 803 como la ley 2232, que nos estableció la alternativa de una exclusión a la prohibición con la inclusión de materia prima recuperada postconsumo
certificada con la norma 6632 y con la resolución 803 que nos impuso unas nuevas metas de inclusión de materia prima reciclada dentro de algunos productos específicos plásticos, como son los que acabé de mencionar, pues esto ha hecho que la norma 6632 pues tenga bastante campo de aplicación y sea una norma de gran interés para nuestro sector. Ahora bien, ¿qué es la norma 6632? La norma técnica es una norma que nos establece los requisitos para asegurar la trazabilidad y la evaluación del contenido reciclado en materiales plásticos. Esta norma es importante hoy, ¿por qué? Porque ya hemos tenido un sistema o nos están implementando un sistema normativo para el sector y este sistema normativo lo que está buscando es hacer una transición hacia una economía circular. Por eso todo este sistema está muy orientado a que podamos cumplir con el objetivo de que todos estos materiales plásticos que que tienen un sistema de recolección muy baja para el reciclaje y la recuperación y se están yendo muchos al vertedero de basura, donde establecemos esto como una economía lineal. La idea es que todos estos materiales que realmente son aprovechables, que son realmente una gran fuente tanto de materia prima como de energía, se aprovechen nuevamente en un proceso productivo y podamos llegar a un proceso de circularidad, donde ya estos materiales siempre estén en un proceso de cierre de ciclo y tengamos y cumplamos un objetivo donde hayan 0 residuos. Entonces, realmente todo este proceso normativo lo que está tratando de hacer con nosotros a nivel nacional es de empujarnos hacia una transición de economía circular que ya viene desde la Unión Europea y que ha sido la principal en empezar a implementar todo este tipo de cosas a nivel global, ¿sí? De regular, de hacer las normas, de hacer todo este tipo de requisitos. De hecho, la 6632 es una adaptación idéntica de la norma europea en 15343. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es coger toda esta parte normativa, adaptarla a nuestro contexto y de esta forma poder empezar a dar este cumplimiento con la economía circular. ¿A quién le aplica esta normativa? Esta norma le aplica a empresas que producen, procesan o utilizan material plástico recuperado postconsumo y postindustrial. Esto incluye a transformadores y fabricantes de envases y empaques que desean fortalecer su estrategia ambiental, social y de gobernanza en cuanto al cumplimiento normativo. Entonces, esto aplica tanto a los productores de materias primas recuperadas postconsumo, que en muchos casos conocemos también como los peletizadores, los recuperadores. Ellos son los que actualmente son los transformadores de estos residuos a una materia prima. Ese es su producto final. En el caso de las empresas productoras de envases y empaques, pues también aplica para los fabricantes de estos envases y empaques que están incluyendo un porcentaje de material recuperado postconsumo o que en algunas ocasiones utilizan porcentajes muy altos, casi llegar a un 100% de estos materiales recuperados. ¿Cuál es el propósito de esta norma? Describir los procedimientos necesarios para el reciclaje mecánico. Esta norma está orientada al reciclaje mecánico de los productos fabricados parcial o completamente con plásticos reciclados y que necesiten una comprobación de esta trazabilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque nosotros no tenemos una prueba de laboratorio que nos diga, sí, si analizamos este empaque, nos podemos dar cuenta que este empaque tiene X% de material recuperado. Como no tenemos esta prueba de laboratorio que nos pueda certificar estos porcentajes de material recuperado, la única forma de nosotros comprobar que estamos incluyendo este material es mediante la trazabilidad. Y esto permite a los productores utilizar los materiales reciclados con confianza. ¿Por qué? Porque elevamos los estándares de calidad para estos materiales recuperados y también proporciona al usuario final unas bases para la aceptación. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo declaraciones externas
a nuestros usuarios de que estamos usando una cantidad de material recuperado y está certificado, lo pueden ver en un sello puesto en su producto. Entonces, el usuario puede tener esta identificación de que es algo real. Así entonces, la 6632 nos indica, primero, los procedimientos necesarios para que nosotros podamos tener esa trazabilidad de los plásticos reciclados y de esta manera podamos demostrar que lo estamos usando, demostrar a una auditoría de un tercero. También nos proporciona la base para el procedimiento del cálculo de contenido reciclado en un producto. Entonces, allí también nos suministra una ecuación donde nosotros podemos decir, bueno, realmente estamos usando esta cantidad de material recuperado en nuestra matriz polimérica. Esta norma, ¿qué nos permite certificar? Nos permite certificar el porcentaje de material recuperado que está incluido dentro de un producto y también nos permite demostrar que la trazabilidad del plástico reciclado y que los reciclados se obtienen y se tratan adecuadamente. De esta forma, la 6632 nos da un mecanismo de certificación tanto como para el producto final como de los procesos. ¿Cuáles son los componentes de la norma? Los componentes de la norma, si nosotros tenemos a nuestra disposición la norma, nos vamos a dar cuenta que son aproximadamente 11 hojas. La norma es muy corta, es muy breve, básicamente trata de estos 6 capítulos que vemos acá. Uno es el control de material de entrada, al que se referencia en la norma NT 6743. El 2 es el control del proceso de producción de reciclado, es decir, variables, control de calidad, identificación del lote de salida. El 3 son características de los plásticos reciclados. El 4 es la trazabilidad. El 5 es la evaluación de la calidad. Y el 6 es la fórmula de cómo vamos a calcular este contenido de material recuperado. Ahora bien, si nos damos cuenta, es una norma bastante corta. Como les dije, son apenas aproximadamente 11 hojas. ¿Y esto por qué sucede con esta norma específicamente? Es porque ella, en la realidad, referencia muchos de estos requisitos, de los requisitos que tenemos acá puestos, muchos de estos están relacionados a otras normas. Entonces, realmente tiene unas referencias normativas bastante amplias. Así que ella nos remite a que tenemos que leer X norma para cumplir con este requisito. Tenemos que leer aquella otra para este requisito y así tenemos que leer varias normas. Entonces, en la realidad, lo que hace la 6632 es darnos como una columna vertebral y esta columna vertebral nosotros debemos empezar a investigar todas las normas a las que nos hace referencia. Entre ellas, como lo mencioné anteriormente, la 6632 es una adaptación idéntica de la norma europea 15343. También nos remite a la 15347, que es de plásticos reciclados, donde tenemos que realizar una caracterización de estos residuos plásticos, también una caracterización de los plásticos ya reciclados, de poliestireno, de polietileno, de polipropileno, de PVC o de PET, dependiendo de cuáles sean los materiales que nosotros procesemos, nos aplica algo, cualquiera de estas normas o varias de estas normas. Y también es súper importante que nos referencie al sistema de gestión de calidad ISO 9001, porque la ISO 9001 en la realidad se ha convertido en una base bastante sólida para todo el resto de normativas. El ISO 9001 es un sistema de gestión de calidad que entre sus componentes principales está la trazabilidad y obviamente todo lo que son los parámetros y requisitos de calidad. Por eso esta norma también está muy relacionada y es una referencia normativa a la que nos hace un llamado a la 6632 para el cumplimiento de los requisitos de calidad y de trazabilidad. Ahora bien, ¿cuáles son estos puntos claves para la implementación de la 6632? Primero tenemos la trazabilidad, tenemos la calidad y el contenido de porcentaje de PCR o de material recuperado.
La trazabilidad nos permite nosotros tener un conocimiento desde que ingresa una materia prima hasta el momento en que nosotros la despachamos y viaja a un usuario final. La calidad es porque nosotros, con esta normativa, lo que se quiere o se desea hacer como objetivo es que las materias primas de material recuperado empiecen a tener unos niveles de calidad muy semejantes a los de una materia prima virgen o original. Por eso nos exige que hagamos pruebas de laboratorio, nos exige que le hagamos pruebas de calidad, porque ya es como empezar a cambiar el concepto de que no, si es recuperado, eso es malo, no se deja procesar, terrible. Sabemos que hay unos desafíos en estos temas de implementación dentro de un proceso productivo. Sin embargo, lo que pretende esta norma es que estos desafíos sean cada vez menores y que la calidad de este material recuperado sea cada vez mayor, que la calidad empiece a ser cada vez más elegible entre los productos del mercado. De esta forma, tanto la trazabilidad como la calidad es algo que nos apoya muchísimo la ISO 9001 para el cumplimiento de estos puntos claves de la norma. Ahora bien, empezamos con el control de material de entrada, que es un punto álgido en la normativa, tanto para las empresas que producen el material, la materia prima original, pues en cuanto a que utilicen un 100% de material recuperado, para ellos es aún más desafiante el cumplimiento de este control de material de entrada. En este control de material de entrada, lo primero que se requiere es que se haga un control de los materiales, de acuerdo con la 6743, que ya la vamos a ver más adelante. Se requiere que haya una identificación de lotes, que muchas veces, o este ha sido un desafío también bastante importante, porque poder empezar a lotear estos materiales que ingresan de asociaciones de recicladores o incluso del mismo reciclador informal, ha sido un desafío bastante importante para las empresas que realizan las materias primas de PCR. Y finalmente, que los recuperadores y clasificadores deben mantener los registros de estos productos de entrada y clasificarlos de acuerdo a una tabla que ya vamos a ver más adelante. Entonces, en este punto en el que vamos a ver cómo hacemos este control de ingreso de materiales, nos remite la norma a la 6743. Y en esta 6743 nos dan un esquema para la caracterización de estos residuos plásticos, donde el proveedor del residuo debe poner en conocimiento la información para que esté disponible al comprador. De estos requisitos o esta caracterización hay unos datos que son requeridos y hay unos datos opcionales que se pueden acordar entre el proveedor y el cliente, saber si son o no son relevantes para su aplicación. Entre las características requeridas de los residuos plásticos tenemos el tamaño del lote, es decir, nosotros tenemos que empezar a revisar cómo podemos empezar a levantar esta información en el momento en que queramos certificar nuestra materia prima recuperada post-consumo. Tenemos que empezar a pensar cómo podemos empezar a levantar esta información del tamaño del lote, del color, de la forma en que ingresa el residuo, de la historia de este residuo que ingresa, del principal polímero que está presente en ese lote o en esa cantidad que nosotros recibimos de material de residuos, qué otros polímeros presentes pueden estar allí y el embalaje. Cuando hablamos de la historia del residuo, la norma vuelve y nos remite a otra normativa, que es la EN 16593. Entonces, si nos damos cuenta, acá nos toca como por capas, empezar a abrir cascarón por cascarón para poder ir entendiendo cada uno de los requisitos y revisar cómo los podemos ir cumpliendo. Y acá es importante que salió la guía para la implementación de la NT 6632 de Contec. Nosotros como responsablemente estuvimos en ese comité técnico de normalización, donde pudimos participar en la creación de esta guía, precisamente para que todas estas cositas que tenemos acá pudiéramos darlas con ejemplos para que nos digan, para que los productores
y los transformadores dijeran, bueno, acá qué puedo poner, acá como qué cosas puedo poner. Entonces, en esta guía hay ejemplos de cómo podemos ir diligenciando esta información, cómo la podemos ir obteniendo de nuestros procesos y operaciones rutinarias. Acá hay un ejemplo de precisamente de la historia del residuo que nos remitió a una otra norma, y es cómo podemos aplicar esta historia del residuo a los residuos que ingresan. Entonces, aplicación original, saber de dónde proviene esa botella. En este caso, el ejemplo es una botella de PET. Entonces, están ingresando botellas de PET y resulta que tenemos que identificar cuál es su aplicación original. Entonces, que vienen de envases de aseo, como por ejemplo jabón líquido para manos, qué contacto crítico pudo tener. Entonces uno dice, no, solo jabón, solo agua, solo un refresco, bueno, sin químicos peligrosos, qué tipo de recolección tuvo, si es postindustrial o postconsumo, si fue mediante un programa municipal de reciclaje o si fue mediante una asociación, el almacenamiento, si fueron sacos a la intemperie, si fueron bajo techo, el pretratamiento que yo como gestor o recolector o, bueno, transformador le puedo estar dando, como por ejemplo que ingresó con un lavado, que ingresó con una separación de tapas, que ingresó molido, bueno, todos estos pretratamientos de cómo me ingresa a mí el material, o si llegó completamente entero, sin ningún pretratamiento, y la trazabilidad. Entonces, que yo pueda identificar cuál fue el proveedor que me dio esta materia, estos residuos, en qué fecha clave entraron, en qué fecha se recolectaron, si hay registros de calidad previos, puede que sí, como puede que no, pero tener como todo este tipo de información, empezarla a capturar para empezarla a registrar, a documentar y que esta información posteriormente yo la pueda presentar para mis procesos de trazabilidad. Ahora bien, hay unas características opcionales que no vamos a entrar mucho en ellas. Entre ellas está como la resistencia al impacto, contenido de humedad, índice de fluidez en masa, pero estos son para los residuos plásticos que están entrando a un proceso de transformación. Entonces, estos son opcionales. Ahora bien, entramos a revisar el tema de cómo los recuperadores y clasificadores deben mantener estos registros de los productos de entrada y clasificarlos según una tabla, que es la tabla número 1 de la 6632. Y esa es la tabla número 1. Quiere decir que yo, con toda esta información, debo empezar a crear un documento donde yo pueda establecer, de acuerdo a la aplicación prevista, y acá es muy importante la aplicación prevista porque yo debo entender estos materiales, estos residuos que me ingresaron, para qué tipo de industria me va a servir, es decir, para soplado, para inyección, para soplado de película, para soplado de envase, o me va a servir para inyección. Entonces yo puedo entender esa aplicación prevista y asimismo crear como si fuera una ficha técnica de un producto original, todas las respectivas propiedades que tiene este material, sus orígenes, la forma en que se transportó, los ensayos que se realizaron antes de procesarlo, o si se hicieron, por ejemplo, caracterización como la que mencioné anteriormente, que es identificar el color, la forma, tipo de almacenamiento, los parámetros del proceso que yo ya como transformador apliqué a esos residuos, y los ensayos después de haber hecho mi procesamiento, es decir, ya cuando lo tengo, por decir algo, en forma de pellet, hacerle unos ensayos establecidos de acuerdo al tipo de material que estamos usando, ya sea polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, y también establecer cuál es la aplicación prevista que yo le estoy dando a esta materia prima de PCR que quiero suministrar a mis clientes. Es decir, lo que estaba comentando, pueden con esto introducirla a un envase plástico, pueden introducirla a una película plástica, pueden introducirla a un proceso de inyección. Todo esto poderlo ya empezar a parametrizar como una ficha técnica de un producto original. Ahora bien, vienen los controles del proceso de producción. Ya nosotros hicimos todo el control de ingreso, que es la parte más robusta y más
crítica porque de allí se desprende toda la calidad del resto de etapas. En la segunda etapa, que ya es cuando yo ya he caracterizado todos mis residuos que ingresaron y vamos a empezar a ejecutar un proceso de producción, y este proceso de producción aplica tanto para las empresas que producen materia prima como para las que producen un producto final, porque en el caso de un producto final como un envase o una bolsa, el control del material de entrada generalmente son esas materias primas que ojalá ya estén certificadas. Si no están certificadas, tendríamos que empezar a hacer un proceso de evaluación, casi que de llenar todos estos requisitos para entender el origen, todo esto para poder certificarla en cuanto a la proveeduría. Ya en el proceso de producción, lo que tenemos que hacer es registrar todas las variables de nuestro proceso de peletizado, si estamos haciendo un proceso ya de transformación de materia prima, o en nuestro proceso de extrusión, impresión, sellado, si estamos elaborando un envase. Entonces, aquí ya empezamos a registrar todas las variables de mi proceso, empezamos a registrar los ensayos de control de calidad de los productos que elaboramos y empezamos a dar un lote de salida. En cuanto a las características de los plásticos reciclados, tenemos, como mencioné anteriormente, que nos envía a otra cantidad de normas. Entre esas normas, pues es la caracterización de cada uno de los materiales dependiendo de la materia prima que yo esté utilizando. Por ejemplo, acá puse los requisitos que son, hay unos que son opcionales y hay otros que son requeridos. Acá subrayé los que son requeridos para un caso de polietileno, donde se requiere que a la materia prima final se le realicen pruebas de índice de fluidez, forma, contenido de polietileno de baja densidad, que esto lo hacen con un ensayo DSC en los laboratorios, densidades, nivel de filtración. Estos son los requeridos para un polietileno. Para un polipropileno se requiere igualmente el índice de fluidez, la densidad, resistencia al impacto, y así cada material tiene unos parámetros requeridos específicos de acuerdo al ensayo de laboratorio y al material que vayamos a realizar. En cuanto a la trazabilidad, que es importante, que la trazabilidad está muy orientada a la aplicación prevista. ¿Cuál va a ser esa aplicación a la que va a estar dirigida mi materia prima o mi producto? Entonces, la información debe ser súper auditable, todos los procedimientos deben tener una identificación, un registro, debe estar documentado, debe haber una asociación real de molidos, de desperdicios, para poder llevar una trazabilidad real dentro de las órdenes de producción. Debe haber una codificación de lotes que permita rastrear fechas, proveedores, tipos de materiales que estamos usando, el operario que ejecutó la actividad y la orden de producción o la orden, bueno, en muchos casos tienen otros nombres, pero generalmente la orden de producción es como el más común en llamar al documento clave que nos va a dar, como lo indica su nombre, el orden de empezar un proceso de producción, y nos va a llevar allí todos los procesos que se requieren. Ahora bien, la evaluación de la calidad, como lo mencioné, es un proceso que está muy ligado a la ISO 9001. Acá nosotros recomendamos hacer un mapa de procesos con puntos de control críticos, que tengamos un procedimiento de trazabilidad, que tengamos la documentación de la historia del residuo, o en el caso de productores de envases o bolsas o empaques finales, tener un procedimiento de evaluación y aprobación de proveedores bastante riguroso, tener un procedimiento de codificación de lotes, tanto de ingreso como de salida, y la parte de metrología, que es súper fundamental para que nosotros podamos cumplir con estos requisitos de calidad, que estén supremamente organizados los cronogramas de mantenimiento, calibración, verificación de nuestros equipos de medición, como son balanzas, micrómetros, los equipos que manejemos. Y finalmente tenemos el cálculo del contenido reciclado. En este es súper importante que nos dan la fórmula, y acá muchas veces las empresas nos dicen, no, pero eso podemos hacerles la trazabilidad solo en material reciclado. No, es importante que haya la trazabilidad
de todas las partes que componen el producto, tanto de materia virgen como el reciclado, porque de esta manera es que vamos a poder identificar ese flujo y esa balanza de materiales que nos va a permitir identificar el porcentaje real que estamos usando en nuestro producto final. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la evaluación de trazabilidad de proveedores, ¿qué nos exige la norma? Nos exige que tengamos una identificación de proveedores críticos. Acá es importante que nosotros estos proveedores críticos los identifiquemos por la cantidad, digamos, de compras a la que le hacemos. Por ejemplo, tantas toneladas es un proveedor crítico, a partir de 10 toneladas es un proveedor crítico, a partir de 1 tonelada es un proveedor crítico. Es como definir esos parámetros de cómo vamos a definir un proveedor crítico y cómo estos proveedores críticos los vamos a evaluar. No vamos a evaluar en el mismo tiempo a un proveedor que es crítico a uno que no es crítico. Generalmente el que no es crítico lo podríamos evaluar cada 6 meses o anualmente, pero un proveedor crítico sí deberíamos evaluarlo con mayor periodicidad o mayor regularidad. Y también cómo identificar cómo es ese manejo de la trazabilidad con nuestros proveedores. En ese orden de ideas, nuestro proveedor de materias primas recuperadas nos debe suministrar a nosotros información donde yo pueda identificar de dónde viene el residuo, cómo fue recogido, qué pretratamientos tuvo, cómo se almacenó, qué resultados de análisis tiene, cómo lo identifica, qué parámetros de control de entradas y de procesos se aplicaron. Y todo esto en muchas ocasiones se certifica solamente con el punto en que nuestro proveedor está certificado con la 6632. Si nuestro proveedor está certificado, él está cumpliendo con todo esto que tenemos aquí. Ahora bien, ¿cómo nosotros responsablemente apoyamos a las empresas en este tipo de implementaciones? Nosotros tenemos 5 etapas de asesoría. En la primera hacemos un diagnóstico para conocer el estado actual en el que se encuentra la empresa para el cumplimiento de la 6632. Diseñamos un sistema de trazabilidad y documentación. Los acompañamos en la implementación y en el entrenamiento del equipo. Realizamos una auditoría interna previa a la auditoría externa para que podamos identificar esos riesgos de no conformidades y finalmente acompañamos a nuestros clientes hasta el momento de la auditoría externa. Acá quiero hacer un paréntesis donde queremos promocionar la posibilidad de que hoy las empresas que están asistiendo a nuestro webinar pueden ganar un taller de innovación desde nuestro laboratorio de innovación Mentelab, patrocinado por Responsablemente. Es un taller que tiene una duración de 5 horas, pueden participar hasta 5 personas, es una metodología presencial, tiene un enfoque de creatividad aplicada a desafíos de sostenibilidad, circularidad y desarrollo de envases y empaques. En la parte de presencialidad, si están fuera de la ciudad de Bogotá, se acordarían temas de transporte. Y la idea es que todos los que quieran participar en esta oportunidad de ganar una rifa patrocinada por Responsablemente para este taller, que la idea es que se implementa en enero o febrero del próximo año para que empiece este proceso como de planeación estratégica del año 2026, donde la idea es que podamos trabajar un desafío de la empresa y ese desafío llevarlo a un taller de innovación que nos permita crear un plan de trabajo para el año 2026. Entonces, queremos invitarlos a que participen. ¿Cómo podemos participar? En este momento la idea es que todos los participantes empiecen a escribir en el chat el nombre de la empresa que representa y el nombre de la persona asistente para nosotros empezar a hacer nuestra digitalización de datos y empezar a mirar quién va a ser nuestra empresa ganadora. Acá yo cierro el paréntesis al finalizar nuestro webinar. Esperamos poder realizar la rifa de forma directa porque estamos un poco corto de tiempos. Esta parte normativa nos toma bastante tiempo y me gustaría extenderme mucho más en explicar cada punto. Sin embargo, el tiempo es súper medido y esperamos que la información que hayamos alcanzado a suministrarles hasta el momento haya sido de gran provecho. Nuestro último punto a tocar es la auditoría de tercera parte por parte del ente certificador. En este punto tenemos como invitado a Lenor, es un ente certificador que se acreditó este año por parte de la UNAC para también estar dentro de la oferta de entes certificadores. Como ya sabemos, los entes certificadores de la NT 6632
hasta el momento conocidos era Icontec y el Instituto de Capacitación de Plástico y el Caucho de Medellín, el ICIP, tanto el instituto como el CONTEC son las entidades que estaban ofertando esta certificación y ahora queremos traer como este invitado que nos permite aumentar esta oferta de certificación y es algo muy bueno para nosotros como sector. Entonces, Lenor tiene esa certificación este año, puede realizar la certificación de la 6632, también de la norma internacional 15343. Entonces, finalmente, pues acá termino mi intervención. Recuerden que todos los que quieran participar en nuestro sorteo de hoy pueden ir escribiendo en el chat el nombre de la empresa y el nombre del asistente a nuestro webinar. Acá ya les cedo la palabra a Susana. Gracias. Muchas gracias, ingeniera Cristina. Bueno, tenemos como la cuarta parte nuestro invitado Carlos Quiros, auditor junior del ente certificador Lenor. Carlos, ingeniero químico con experiencia en la industria del plástico, especializado en el desarrollo, transformación y optimización de materiales plásticos, incluyendo materias primas vírgenes, recicladas y compuestos. Posee conocimiento de los estándares normativos nacionales e internacionales, con énfasis en la norma técnica 6632 y la UNE 15343, orientados a garantizar la trazabilidad, el contenido reciclado y la conformidad en la manufactura de plásticos reciclados. Agradecemos a Carlos por su participación y le cedo el paso, ingeniero. Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias. Con Responsablemente estamos de la mano precisamente para todo este proceso. Entonces, soy Carlos Quiros y vamos a hablar sobre la trazabilidad de la conformidad para el reciclaje de plásticos y su contenido en reciclado bajo las normas que ya anteriormente había mencionado Ana, la NTC 6632 y la EN 15343. Bueno, entonces, de antemano comentarles, Lenor es un organismo de certificación con casa matriz en Argentina. Tenemos sedes en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, valga el pleonasmo. También tenemos sedes en China, en Europa, en España y en muchas partes alrededor del mundo, ¿vale? En adición, en nuestras áreas tenemos certificación de productos, acá entra el tema de plásticos, juguetes, vajillas, temas de RETI, RETILAB, RETIQ y demás, certificaciones en sistemas de gestión, ISO 9001, 45001, servicios de inspección, contamos con un laboratorio propio de ensayos ubicado en Funza, en Intexona, en el cual realizamos varios tipos de ensayos, también se hacen calibraciones, metrología, servicios industriales, Global Gap, y otro tipo de certificaciones tanto para alimentos como para cualquier tipo de productos y sistemas de gestión. Ok, entonces, ¿cómo funciona este tipo de certificados? Este tipo de certificados tiene un esquema de certificación. El esquema de certificación básicamente me dice a mí cómo van a ser esas actividades de evaluación para que tengamos el certificado. Esto funciona como esquema 6. Un esquema 6 es básicamente una auditoría a una fábrica, a un proceso o a un servicio, ¿vale? Bajo la misma resolución estamos bajo esquema 6, para la certificación de la norma NTC 6632 o su par, la EN 15343. ¿Cómo funciona este esquema? Básicamente, como les contaba, es el tema de la auditoría al proceso como tal. Se maneja un otorgamiento que tiene una vigencia de 1 año y una vez finalizado el otorgamiento del certificado, se hacen vigilancias. Las vigilancias son cada 12 meses. Es decir, si me certifico en enero de 2026, en enero de 2027 tengo que hacer mi primer seguimiento, mi primera vigilancia y en enero de 2028 mi segunda vigilancia. Una vez cumpla con el otorgamiento y los 2 años de vigilancia, puedo renovar el certificado. Durante todo este tiempo, el certificado puede modificarse. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, este es el proceso de certificación en donde tenemos una solicitud, en donde nos envían como tal la solicitud.
Luego viene una etapa de selección. En la selección básicamente miramos todo el tema de cuáles son las líneas de producción a certificar, cuál es el contenido de plásticos como tal y demás. Luego viene una revisión. Una vez hechas las actividades en la selección con la auditoría, se revisa y se toma la decisión para sacar el certificado, ¿vale? Más o menos ese es el proceso de certificación a grosso modo. El tema de atestaciones, una vez está el certificado, un comité se reúne y lo suben directamente a la plataforma y las vigilancias se hacen una vez cada 12 meses, una vez ya obtengamos el certificado como tal. Ok, ¿qué hacemos en la solicitud y selección? Definimos el alcance, el formato de la solicitud, se les envía una oferta es como el contrato para poder comenzar nosotros con el tema de la auditoría. Si no tienen ensayos, nosotros como contamos con el laboratorio y además tenemos aliados con otros laboratorios, podemos ayudarlos para la realización de los ensayos y la aprobación de la oferta una vez ya se tengan todos los ítems seleccionados. ¿Cuánto tiempo dura la auditoría? Esto es muy importante. De acuerdo al tamaño de la empresa, la cantidad de personal, varían los tiempos de auditoría, ¿sí? Entre una empresa más grande, si hay mayor cantidad de empleados tenga, la auditoría será más extensa que una que sea más pequeña. En la planeación del servicio, que es la siguiente diapositiva, se asigna un equipo auditor, se programa la auditoría, se les envía a ustedes un plan de auditoría con el cronograma de cómo va a ser los ítems y como tal cada etapa de la auditoría. Se coordinan los ensayos de laboratorio si es necesario o también se pueden aceptar ensayos de laboratorio. Acá tenemos una tabla en donde tenemos el nombre de la resina, la sigla, la norma técnica colombiana aplicable o la normativa europea, ¿vale? Se puede por aceptación de ensayos previos o por coordinación de ensayos, es decir, que nosotros le ayudemos a ejecutarlos, ¿vale? ¿Cómo es el servicio? Acá tenemos el tema de la NTC 6632, en donde se tiene en cuenta a grosso modo el control de material de entrada, el control de proceso de producción, características de plásticos y la trazabilidad, que era básicamente lo que comentaba Ana. Eso es lo que se revisa. Y el contenido mínimo de materia prima reciclada, ¿vale? Eso, el certificado puede salir con norma técnica colombiana, con norma técnica europea o con las dos, ¿vale? O sea, es decir, pueden certificarse con ambas normas, ¿listo? Porque son equivalentes, son idénticas. Y esta es nuestra marca de conformidad. Nosotros estamos acreditados bajo la ONAC. Ese es como tal, nuestro código de acreditación. Si ustedes nos buscan en la página de ONAC, en el directorio de acreditados, ahí estamos. Este tipo de certificado es importante como requisito normativo solicitado por la ANLA como tal. Y digamos de que como también tenemos la ventaja de que poseemos la acreditación para ambas normas, tanto la europea como la nacional, digamos de que hay acceso a mercados y demás tipo de buenas praxis gracias al certificado, ¿vale? Entonces, cualquier cosa, cualquier duda o inquietud, por favor, ahí está. Muchísimas gracias también a Responsablemente por esta invitación y aquí estamos al tanto y al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Sí, señora. Bueno, acá entonces damos un espacio para preguntas e inquietudes. Tenemos también el código de asistencia acá QR. Susana también les suministra el enlace a la asistencia por el chat. La idea es que si hay inquietudes, Susana, ¿nos puedes decir si hay inquietudes en el chat? sí. Listo, vamos. Hay varios. Arrancamos. Nos preguntan, buenos días, ¿esta norma aplicaría para una empresa que importa estrés? Bueno, esta parte es muy importante porque el stretch ya es un material que se importa y viene producido, es decir, ya es un producto completamente terminado. Básicamente en ese orden de ideas, la idea sería que se hiciera como una especie de revisión con el proveedor, porque básicamente en términos generales la empresa que importa ya el producto terminado no tendría
no tendría cómo certificar que el material viene con material recuperado, que el producto tiene incluido material recuperado, y más teniendo en cuenta que es el material postconsumo nacional. El proveedor podría tener postconsumo, pero sería de su país, a menos que se hicieran acuerdos donde el proveedor comprara material recuperado nacional y lo incluyera en su proceso de fabricación. Se podría el proveedor certificar y en el momento en que nosotros hagamos la importación, solicitar ese proceso, ese certificado de cumplimiento con en ese caso sería con la 15343 para, que es la homóloga de la 6632, para que nos certifique que ese material, ese producto tiene un material recuperado incluido en su producto final. Pero como tal, la empresa que hace el proceso de importación, pues no tendría cómo certificar o cómo certificarse bajo esta norma, sino que tendría que ser el proveedor. Listo, muchas gracias. Nos preguntan, ¿qué norma aplicaría para la distribución y el uso de estrés extendible en uso alimenticio? Bueno, esa pregunta está un poco amplia en cuanto a que, digamos, si estamos hablando de la 6632, si es un stretch que va a ir en contacto directo con alimentos, debe tener tanto la certificación del producto recuperado postconsumo, pero este debe ser grado alimenticio, debe tener aprobación FDA. Entonces, enfocándonos en la 6632, si el stretch que se va a usar es para contacto directo con alimentos, el material postconsumo también debe ser con un proceso de descontaminación grado alimenticio aprobado por FDA. Listo. Luis Ayala pregunta, ¿todos los ensayos se deben realizar todos los años? Si tengo ensayos realizados por un laboratorio de mi proveedor, ¿me los aceptan? ¿Y qué debe tener esos ensayos? Bueno, es importante que cumpla con los requisitos que mencionamos durante la charla en cuanto a los ensayos. Por decir algo, si es un polietileno, tiene unos ensayos específicos. Y en cuanto a la periodicidad sí está dada por el procedimiento que nosotros creemos internamente. Es decir, nosotros internamente podemos decir, estos ensayos los vamos a realizar cada 6 meses, cada 8 meses, importante que se realice cada vez que se haga un cambio de proveedores, porque ahí se puede cambiar las propiedades de los materiales que se introducen. Entonces es importante que la periodicidad esté muy ligada, especialmente a cambios que se hagan dentro de la empresa, cambio de proveedores, cambios de procesos, digamos, cambios de aditivos, si se utilizan aditivos, y que la periodicidad esté dada principalmente por la capacidad también de la empresa en realizar las pruebas. Entonces, muchas veces las determinan trimestralmente, semestralmente. La idea es que lo hagan con total cumplimiento de ese procedimiento que estén instaurando en el momento de la implementación de los requisitos. Listo. Jorge Pérez nos pregunta, si soy fabricante de bolsas, ¿me puedo certificar aún sin si los proveedores de materia prima reciclada no están certificados? Esa pregunta es bastante importante porque lo ideal es que los proveedores estén certificados. Esa es como la parte ideal de este proceso. Sin embargo, hay partes que se pueden hablar con el ente certificador. ¿Por qué? Porque la norma no me exige, no hay un punto en la norma que nos diga, usted tiene que utilizar proveedores certificados. No es una exigencia, pero sí es importante que si están certificados, nos van a ahorrar en el proceso de implementación, nos van a ahorrar un gran trabajo, porque de lo contrario, nosotros tendríamos que hacer toda la trazabilidad de ese proveedor. Entonces, si tú te vas a certificar como el productor de una bolsa, un empaque o un envase, y tu proveedor no está certificado, hay que empezar a evaluar
a este proveedor, llevarle toda la trazabilidad, empezar a mirar cómo llevar los procesos internos y de alguna forma cubrir que cumpla con todo este proceso trazable. Entonces, estás asumiendo la responsabilidad de cubrir el proceso de tu proveedor, porque debes de igual forma cumplir con que puedas cumplir con todos estos requisitos de saber el origen de los residuos, de la caracterización de estos residuos, de la ficha o documento donde tengamos toda esta información. Entonces, en la realidad es un proceso más amplio y robusto que se tendría que implementar para que pudiéramos cubrir a nuestro proveedor, que no tendríamos que hacer si el proveedor está certificado. Sin embargo, es algo que se puede hacer de una forma más robusta, que lleva más tiempo, pero se puede hacer. Listo. Ángela Arias pregunta, si la materia prima que yo estoy comprando ya tiene la certificación 6632, ¿debo realizar el registro de la caracterización de materia prima de ingreso? Si tu materia prima ya está certificada, lo más importante es que tú tengas toda la documentación pertinente de esta materia prima, es decir, que el proveedor de esta materia prima te suministre el certificado de certificación, es decir, que está cumpliendo con la 6632 por el ente auditor externo, que te den un certificado de calidad, que te den una ficha técnica de esa materia prima, y tú ya con eso puedes empezar a hacer la trazabilidad. ¿Por qué? Porque desde que el proveedor ya esté certificado, prácticamente ya se está cubriendo con que el proveedor sabe su origen, sabe la caracterización, sabe todo lo que hace pertinente. ¿Qué pasa? Que en los certificados de calidad o en la ficha técnica del proveedor, tú debes tener esos ensayos del producto final, es decir, si es un polietileno, debes tener el índice de fluidez, la apariencia, cantidad de porcentaje de polietileno de baja densidad, todo esto que nos indica la norma, eso debe estar o en el certificado de calidad o en la ficha técnica de la materia prima que te están suministrando. Listo. Nos preguntan, yo tengo una duda en el término material postindustrial. Yo produzco envases y el proceso sale envases no conformes. Si son rechazados por calidad, ¿estos son postindustrial? Sí, es un residuo postindustrial. Es un residuo postindustrial y tú también lo puedes certificar dentro de la norma 6632, porque ella permite que se haga la certificación tanto de postindustriales como de postconsumo. Entonces, ese producto, por ejemplo, de no conformes o incluso desperdicios o incluso, por ejemplo, en el caso de los envases rígidos, es muy común que haya rebabas que tienen que sacar, y estas rebabas generalmente se muelen y se vuelven y se introducen. Estos son desperdicios, son materiales postindustriales que se reincorporan nuevamente al proceso y que se pueden certificar con la norma 6632. Vale. Más o menos, ¿cuánto cuesta sacar el certificado? Ok, para el tema de la certificación va a depender de la cantidad de días de auditoría y de la cantidad de líneas de producción. Para este tipo de esquemas se manejan los precios de la certificación de acuerdo a esos criterios. Entonces, si tu empresa tiene cierto tamaño, el certificado va aumentando el valor de acuerdo a qué tan grande sea la empresa, cuántos empleados tenga, cuál sea la línea o las líneas de producción y cuánto personal esté activo en eso, ¿vale? Entonces, ahí están los precios y lo mismo el tema de tiempos, ¿sí? Digamos de que para este tipo de certificaciones, si se encuentran hallazgos, esos hallazgos se catalogan como menores o mayores y se les da unos tiempos mínimos para el tema de envíos de planes de acción, de acciones correctivas. Una vez ya esté todo conforme, entonces se emite el certificado, ¿vale? Entonces va muy de acuerdo a los resultados que salgan como tal en la auditoría y de acuerdo al tamaño de la fábrica del proceso o del servicio que se quiera certificar.
Perfecto. Bueno, Susana, nos regalas 3 preguntitas más porque estamos fuera de tiempos. Sí, Y con eso terminaríamos nuestra sesión de preguntas. A las personas que de pronto queden pendientes de responder, les vamos a responder al correo electrónico para que no se queden con estas inquietudes. Entonces, Susana, 3 preguntitas más, por favor. listo. Más o menos, ¿cuánto tiempo se toma la preparación de la empresa para solicitar la certificación? Bueno, esa pregunta es muy importante también porque para eso se realiza nuestra primera etapa de asesoría, que es el diagnóstico. Muchas veces las empresas dicen, no, yo no tengo absolutamente nada implementado, pero todos tenemos unos controles internos. En la realidad, así no estén documentados, todos tenemos algo con lo que estamos realizando nuestro control interno. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de que esos controles internos se documenten, se estandaricen y trabajar encima de lo que esté implementado, porque no se trata solamente como de llegar con un sistema y cambiar todo lo que ustedes estén haciendo, sino que más bien es adaptarnos a la forma como ustedes operan, que hagan las mejoras que se deben hacer y se ajusten a lo que ustedes están produciendo, porque todas las empresas son un mundo distinto. Entonces, estos ajustes o estos tiempos se determinan con el diagnóstico. Muchas gracias. ¿El certificado de cobertura a líneas de producción completas o por listado de referencias de productos? Nos pregunta Duerme. Para este tipo de norma se manejan ambas cosas. Se maneja un anexo con el listado de las referencias que se cubren y con la línea de producción, ¿vale? Saldrían con las dos informaciones. Listo. Y por último, ¿cómo manejan el contenido mínimo reciclado de un producto que tiene, por ejemplo, 50% reciclado post-consumo y 20% post-industrial y 30% virgen? Yo creo que en esa parte es importante, digamos, se hace el proceso de cuantificación de cálculo con la norma que nosotros, la 6632, nos indica la ecuación de cuantificación. En la guía de Contec, ahí en esa guía nosotros construimos algunos ejemplos, así conforme tú nos estás mencionando, en cuanto a que estén utilizando un porcentaje de material postindustrial y un porcentaje de material postconsumo. Sin embargo, ahí sí es súper importante que al final nosotros podemos determinar cuánto es la cantidad de material postconsumo real que se está usando en la totalidad de la fórmula, cuánto es el material postindustrial. Y ahí sí le pediría a Carlos que nos apoyara en el tema de la certificación, cómo ustedes hacen ese proceso de validación en el sello, sabiendo que hay un porcentaje postindustrial y un porcentaje postconsumo. Carlos, Carlos, no sé, creo que sí. no sé. Okay, ¿me podrían repetir la pregunta? Qué pena, se me congeló un poquito la imagen. Sí, mira, en la norma nosotros tenemos una formulación una fórmula donde podemos identificar un porcentaje de material recuperado postconsumo y uno postindustrial. Sí. En el momento de la certificación, cuando ya la empresa ha logrado trazablemente probar que lleva un porcentaje de material recuperado postconsumo y uno postindustrial, en el sello, ¿cómo se identificaría que lleva ese porcentaje postconsumo y lleva un porcentaje postindustrial? Ah, ok. Vale, para la certificación como tal, digamos de que aparecen esos porcentajes como tal en el anexo que va unido al certificado junto con la línea de producción y demás. Ya para el tema de sellos, los estamos desarrollando porque está esa situación en el que hay un producto que tiene cumplimiento con 2 metas, ¿vale? Pero más o menos tiene un parecido al que mostramos al final, que aparecía como un librito de Lenor que decía certificado. Básicamente aparecería así el sello con ambos criterios, ¿vale? Pero estamos como en esa función, por lo que podría generar confusión al consumidor en el sentido en que aparecen 2 tipos de porcentajes en un mismo producto. Correcto.
Bien. Listo, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, como les decía, todavía quedan varias preguntas. Agradecemos puedan diligenciar el link de asistencia y posterior se le dará respuesta vía correo electrónico. En cuanto al sorteo, tenemos inscritas 33 empresas. Les voy a compartir pantalla y hacemos la ruleta para mirar el ganador. ¿Pueden ver la pantalla y me confirma, ingeniera Cristina? No, todavía no. Ya ahora sí. Listo, entonces vamos a ver quién es el ganador. Nuestra ganadora es Gaica y Ana Marcela Mejía. Felicitaciones. Felicidades, Diana Marcela. Tengo entendido que está... Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Tengo entendido que esta empresa es una empresa de Medellín. De La Estrella. De Antioquia, Nosotros sí. somos de La Estrella, sí. Somos comercializadores de soluciones de empaque. Ok, perfecto. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ustedes. Listo, perfecto. Bueno, queremos invitarlos finalmente a nuestro último webinar la próxima semana. La próxima semana tendremos ya el cierre de nuestro mes de noviembre circular. Entonces, queremos invitarlos, es de gestión de residuos. No sé si ya puedan ver la pantalla. Y pues, finalmente a todos agradecerles muchísimo por su participación en esta jornada de webinars. Esperamos haber resuelto muchas de sus inquietudes, las que nos quedaron pendientes. Esperamos resolverlas en la mayor brevedad posible. Y finalmente, pues muchas gracias por la participación y por todo este acompañamiento. Esperamos que haya sido de mucho provecho este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias por compartir nuestros conocimientos. Que tengan buen día. Muchas gracias, que estén muy bien.